compartirles la pantalla, una pequeña presentación que, que tenemos el día de hoy. No sé si me ven, ¿me están viendo? ¿Ven la presentación? La pantalla. ¿Me escucha? Sí, señora, pero no vemos la pantalla todavía. Ahora sí, ya iniciado función de compartir pantalla. Ok, bueno, voy a hacer como una pequeña introducción muy rápidamente para los que de pronto no sepan o no conozcan algo sobre la contabilidad y su historia. El origen de la contabilidad viene desde tiempo atrás, incluso cuando se realizaban intercambios de alimentos y así era que las personas tenían variedad de alimentos en sus hogares. Algunos cultivaban, no sé, maíz y legumbres, entonces las intercambiaban. Entonces surgió la necesidad de empezar a llevar esas cuentas. ¿Por qué? Porque intercambiaban con varias familias. Entonces, así empezaban a contabilizar lo que recibían y lo que daban. De ahí es donde podemos entender que la contabilidad es una partida doble, porque tú entregas algo y recibes algo a cambio, ¿verdad? Entonces, el concepto de la contabilidad podemos entender que nos sirve para analizar y valorar los resultados económicos de nuestras operaciones, agrupar y comparar los resultados, planificar y sintetizar los procedimientos a seguir y controlar el cumplimiento de lo programado, de los presupuestos o de lo que deseamos hacer desde un inicio. La contabilidad nos permite llegar a eso. Los requisitos de la contabilidad básicamente los podemos agrupar en dos: que sea oportuna en el momento en que necesitamos esos resultados y que sea clara y asequible para las personas que de pronto no tienen conocimientos, pueda ser entendible. Esto es muy rápidamente para los que de pronto no conocen un poco sobre las bases. El objetivo de la contabilidad es un proceso que inicia con el registro de los soportes, la clasificación, el resumen y la interpretación de los mismos. Y lo que les comentaba ahorita, que se trata básicamente de una partida doble, en donde yo entrego algo y recibo algo, ya sea bienes o servicios o dinero. ¿Sí? Entonces, vamos a pasar rápidamente, no sé, si voy muy rápido me dicen. Esto quiero hacerlo muy rápido porque pues no es que genere mucho valor, pero sí es importante saberlo. En la contabilidad nosotros tenemos varios tipos de cuentas que los podemos clasificar en los estados financieros. Está desde el activo, pasivo, patrimonio, ingresos, gastos y costos. Así es como podemos clasificar toda la información contable o financiera, iniciando con el activo, que son todos los bienes que puede tener una persona o una empresa, desde equipos de cómputo hasta vehículos y bienes como casas, carros y demás. Pasivos son las obligaciones que tengan, las deudas, los compromisos. El patrimonio neto, ¿qué es todo lo que se tiene, todo el activo menos el pasivo, es el neto que yo tengo por concepto de patrimonio. Los ingresos, que es lo que yo recibo por dar algo a cambio. Los gastos y los costos que están ligados a la operación, ya sea por directamente proporcionados a lo que yo vendo, es decir, si yo hago un lapicero, yo le pongo una mina, eso sería un costo, o los gastos que ya son fijos y que no tienen que ver con lo que yo vendo, pero sí son necesarios para la operación de mi actividad. Entonces, eso para que lo tengamos en cuenta. La ecuación patrimonial: activo igual a pasivo más patrimonio. ¿Listo? Entonces vamos a pasar ya a un tema un poco más conocido, más necesario para nuestras operaciones. Primero, lo que deberíamos saber
en todas las áreas es los tipos de contribuyentes que podemos encontrar. Actualmente se dividen en dos, en personas naturales y en personas jurídicas. Las personas naturales es cualquier persona que nace y se constituye ciudadano, ¿sí? Y la persona jurídica, como podemos ver, es un ente que se constituye y que adquiere responsabilidades y beneficios. ¿Qué responsabilidades tienen las personas naturales? Las personas naturales pues tienen la responsabilidad de tributar en el caso de que sus ingresos lo atribuyan, tienen los beneficios de recibir del gobierno y demás cosas que pues de pronto ya algunos conocemos. Y las personas jurídicas, las responsabilidades que tienen son un poco más altas, ya que como empresas empiezan a tener responsabilidades ante terceros, como por ejemplo la DIAN, ante entes tributarios, Secretaría de Hacienda, cuando tiene empleados, cuando tiene proveedores. ¿Qué tipos de entes pueden conformar una empresa, una persona jurídica? Sabemos que la persona jurídica es cualquier persona como nosotros. Los tipos de entes que lo pueden conformar puede ser una SAS, una sociedad por acciones simplificada, que es como la más común, las empresas limitadas, las SA y demás empresas que se pueden conformar. Una persona natural es solo una persona. Una persona jurídica puede estar constituida por varias personas, es decir, uno, dos o más personas o una persona pueden constituir una persona jurídica. ¿Mm? ¿Hasta dónde van las responsabilidades y beneficios de las empresas? Entonces podemos ver que hay varios tipos de responsabilidades según la operación que vayan teniendo, pero es importante que sepamos cuál es la diferencia que hay entre una persona natural y una persona jurídica. Por ejemplo, los documentos que emiten las personas naturales y las personas jurídicas no son los mismos. No sé si alguno de pronto en alguna oportunidad haya pasado una cuenta de cobro o sepa qué es una cuenta de cobro. Es un documento que emite una persona natural para solicitar un pago por un bien o por un servicio que haya prestado. Ese es el documento que entrega para certificar esa entrega de bien o servicio y con ese se le paga. Cuando es una persona jurídica, esta persona emite una factura y con este certifica que prestó ese servicio, ¿sí? Entonces, es importante tener en cuenta las diferencias y por qué es necesario pasar de persona natural a persona jurídica o por qué quiero para crecer. Entonces, ahí es donde pasamos al tema de constitución de una sociedad. Hay dos razones por las cuales una empresa se puede constituir. La primera es porque una persona natural, es decir, una persona que emprende y presta sus servicios a nombre propio, empieza a superar los topes de ingresos. No sé si alguno haya escuchado de pronto la declaración de renta. Las personas naturales declaran renta cuando tienen un mínimo de ingresos establecidos por la DIAN, entonces empiezan a tributar por esos ingresos, es decir, a pagar impuestos. Pero también hay una causal para que esa persona se convierta en declarante y que también tenga que convertirse en una persona jurídica, porque sus ingresos superan unos topes y ya el gobierno le solicita que no trabaje más como persona natural, sino como una empresa. Esa es una causal, porque supera los topes. O porque quiere emprender y tener una empresa y ya empezar a figurar como persona jurídica ante sus vinculados económicos, o sea, sus proveedores o sus clientes. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer para constituir una sociedad o una empresa? Entonces, lo primero que debo hacer es establecer el patrimonio que yo quiero invertir en esta operación. Las empresas cuando se constituyen deben tener un capital de trabajo. Entonces, esto se debe establecer desde el principio, ya sea que lo haga a nivel personal o que lo haga con un socio y se constituya. Eso es lo primero que se debe hacer, establecer ese dinero que voy a disponer
para iniciar este emprendimiento. Hay unos trámites adicionales que se pueden hacer, que es como verificar la homonimia o ponerle un nombre a esta empresa, que es un tema un poco más romántico para las personas, porque buscan que sea algo que los identifique, que impacte. Adicional, después de eso, hay que hacer un trámite de solicitar un RUT, que se hace con la DIAN. Estoy haciendo como un paso a paso de cómo se puede hacer para los que lo quieren hacer, lo pueden hacer de manera, lo pueden hacer ustedes mismos para que sea más fácil y no tengan que incurrir en costos adicionales. Entonces, es un paso que se hace directamente con la página de la DIAN y lo pueden solicitar. Ahí simplemente tienen que registrar el nombre que quisieran que tuviera la empresa y los datos de la empresa, como la dirección, el teléfono, la persona que va a representar a esa empresa y ya. Luego se hace una consolidación de unos estatutos societarios, los cuales deben incluir varios puntos. El primero, pues obviamente, la información. Hablamos con él, uno llámalo y nada, no coge el teléfono. Hay un micrófono abierto, creo que es el de Paola Ferrer. Entonces, para que por favor lo cierre. Bueno, continuamos. En la consolidación de los estatutos societarios se incluye la información de la empresa, como la dirección, el teléfono, y hay algunos puntos que hay que tener en cuenta como la duración, quiénes van a ser los socios, el dinero que van a aportar para capitalizar la empresa y demás información. Pero estos documentos ustedes los pueden adquirir en la Cámara de Comercio para como un formato genérico donde ustedes diligencian la información que quieren agregar. Luego de esto, que ya tienen estos dos documentos, se pueden acercar a cualquier Cámara de Comercio y hacer el trámite de constitución, que básicamente consta de solamente radicar los documentos. Hay un beneficio. Dios les bendiga, Paola Ferrer. Hermanos que tengan el micrófono encendido, por favor, apagarlo mientras la hermana Carolina nos da la charla. Paola Ferrer y los hermanos que tengan micrófono encendido. Bueno, cuéntame. Oiga, cuñado, si usted no coge el teléfono. Apagarlo porque parece que no. Oiga, Paola y yo dando el teléfono de y al de IB también y nada. Ahí el tuyo timbra y se va al sistema correo. Ahora estamos timbrando todo el día, sí o sí. Paola Ferrer tiene el micrófono encendido. Pero timbra y se va al sistema correo. Y se va, se escucha esa conversación. Bueno, continuamos. Estos documentos, como les decía, los entes distritales tienen asesoría para que los ciudadanos que deseen constituir una sociedad les den atención al público. Estos son completamente El anfitrión gratuitos. puede cerrar el micrófono. Pues aquí cayó, ya en el mediodía, ya no. Desconecten ese teléfono. Sí, entonces. Sí. No, esas tierras como no son cagadas. Continuamos. Por favor, ¿quién es Paola? Tiene el micrófono encendido. Creo que ya no lo nos escucha. Usted participante y le da... Que lo apague el director. Es la hermana Carolina. Sí. Bueno, vamos a mantener los demás cerrados. Está la hermana Paola Ferrer o la persona con ese... Sí, El director puede apagar el micrófono. Ya, perdón.
yo podía, ya lo apagué. Bueno, quedamos en que los entes distritales de cada departamento tienen mesas de asesoría para los que quieren emprender. Hay ahorita, bueno, hace tiempo, hay una normatividad que beneficia a los emprendedores jóvenes en Colombia, que trata de que los que sean menores de 35 años y constituyan una sociedad tienen el beneficio de que la inscripción y primera renovación de Cámara y Comercio es completamente gratis. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ustedes van a crear una empresa, la Cámara de Comercio cobra unas tarifas que están directamente ligadas al capital que se disponga en la empresa para trabajar. Exactamente es el 0.7% del patrimonio que ustedes coloquen para la constitución de la sociedad. Ese valor está exonerado en la inscripción y la primera renovación. Es un beneficio bien interesante porque no pagarían nada de Cámara de Comercio, teniendo en cuenta que la inscripción en Cámara de Comercio es un pago anual. Todos los años hay que hacer el pago y depende de los activos que tenga la empresa. Siempre va a depender de eso. Entonces, es un costo que se pueden deducir si emprenden a edad temprana. ¿Listo? Ya cuando la Cámara de Comercio se haya solicitado la creación, lo que se hace es se notifica en la DIAN con una cita y la DIAN ya les asigna su NIT, que es el documento de identificación de las empresas. No sé si hasta ahí tengan alguna pregunta o el set de preguntas es al final. Entonces, ya sabiendo cómo es para constituir una empresa sin ningún costo, porque por este servicio, por lo general, las empresas cobran, hay empresas que están dedicadas a constituir empresas o abogados, entonces es un trámite que pueden hacer ustedes mismos sin tener ningún costo. Entonces, es bien interesante que pudieran aprender a hacerlo y hacerlo de su propia empresa, ¿ya? Vamos a continuar hablando ya un poco más de la operación que pudieran tener cuando ya tienen su empresa. ¿Por qué? Porque pasa mucho que las personas constituyen sus empresas, pero no saben los costos que tiene tener una empresa. Yo por lo general siempre le digo a las personas que quieren constituir que las empresas son un hijito, que es al igual que los hijos, cuando están pequeños hay que hacerles todo. Hay que darles la comida, hay que cambiarles el pañal, hay que vestirlos, hay que hacerles todo. Lo mismo con las empresas. Las empresas cuando nacen no son capaces de sostenerse solas. O si ya son capaces es porque la persona que la constituye ya viene con una trayectoria comercial, la cual le da para que inicie su proyecto de emprendimiento. Pero cuando no es así y estamos iniciando de ceros a nivel comercial, es importante que se tenga en cuenta que las empresas requieren inversión. ¿Por qué? Entonces vamos a ver cuáles son las obligaciones de los contribuyentes de personas jurídicas. Entonces tenemos que hay una serie de impuestos que se deben pagar, impuestos distritales y nacionales, que van directamente ligados a la operación de la empresa. Tenemos unas obligaciones de recursos humanos en el caso de que las personas jurídicas vayan a hacer contrataciones y pues proveedores y subcontratistas. Entonces en impuestos nacionales tenemos varios impuestos que mencionar. Vamos a mencionar hoy unos cuantos que son los que se ven generalmente en las empresas. El primero de ellos es el IVA. El IVA es el impuesto al valor agregado. Se paga en casi todos los productos que se compran o que se consumen. Hay algunos que no están exonerados, como por ejemplo la canasta familiar, alimentos están exonerados, los útiles escolares están exonerados, pero la mayoría del comercio y la manufactura, servicios, están gravados con el IVA. El IVA es un valor casi en todos los casos del 19% adicional al valor del bien. Es decir, si usted va a vender un bien o servicio que vale 10,000 pesos, el IVA adicional que debe pagar por eso es de 1,900 pesos. Y así en cualquier caso, en cualquier valor. Y es un tema que tiene que tener en cuenta.
algo que saber, y es que cuando usted vende, factura, ya sabemos que las personas jurídicas facturan, lo hace con el valor base, que sería lo que usted vende, más ese IVA, ¿sí? Entonces, ese IVA debe guardarse y pagarse en la periodicidad de pagos que tenga con la DIAN. Puede ser bimensual, cuatrimestral o anual. Eso depende de la característica de su empresa, cuando se constituya, que ya se lo definirá la DIAN y se lo informará a su contador. Pero es importante tener eso en cuenta. ¿Por qué? Porque hay muchos casos en que el empresario, cuando está emprendiendo, recibe esos dineros y el IVA se lo gasta. Entonces, a la hora de pagarlo, pues no tiene. Entonces, es importante también ser muy responsables con los impuestos. Hay un tema que hay que tener en cuenta, y es que el IVA de las compras se puede cruzar con el IVA de las ventas. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted vendió de sus servicios, vamos a poner un ejemplo, que usted vende televisores. Entonces, un televisor vale 1.000.000 de pesos. El IVA va a ser de 190.000 pesos, ¿verdad? Pero para vender ese televisor, usted se lo compró a quien lo hizo, usted es un intermediario. Y usted lo compró a 500.000 pesos, ¿cierto? Entonces, el IVA por el cual usted lo compró son 95.000 pesos, ¿verdad? Esos 95.000 que usted pagó por ese IVA, por ese televisor, a la hora de venderlo, cuando usted genere su IVA, lo puede cruzar. Eso quiere decir que cuando usted vendió y tenía que pagar 190.000 pesos de IVA a la DIAN por haber vendido ese televisor, cuando lo compró, el IVA lo puede cruzar y ya no tiene que pagar todo el IVA. No sé si ahí hay alguna pregunta. Este es un tema que a veces genera confusión, pero es importante que lo tengan claro, porque con eso se puede jugar un poco a nivel financiero. Otro impuesto que es bien importante que lo tengamos en cuenta es la autorretención de renta. Esta autorretención de renta es un anticipo a la renta, al igual que la retención en la fuente. Y este se liquida en un porcentaje de sus ventas. Entonces, digamos que usted vendió su televisor y su tarifa de autorretención de renta es digamos que es del 0.40%. Entonces, usted liquida en los impuestos mensuales eso en los formularios de retención en la fuente. Lo mismo pasa con la retención en la fuente. Cuando usted compra, está obligado a retenerle a sus proveedores la retención, que también es un anticipo de renta, pero es para su proveedor. Entonces, estos impuestos, la retención en la fuente sí se paga mensual, siempre para todos los contribuyentes. Tenemos otros impuestos que son distritales, que es, por ejemplo, el ICA y el RETEICA. El ICA es como un impuesto, como una renta, pero distrital para las personas jurídicas. Y el RETEICA es la retención que yo le hago a mi proveedor de anticipo de ICA para él. Y eso se certifica al final de año, las retenciones que se hacen. Y por último, la declaración de renta, que se hace anual, donde se hacen los informes de ventas, costos y gastos de la empresa. Estos están ligados a los estados financieros y deben coincidir después de una depuración fiscal que se realice de la información, en donde usted paga el impuesto por los ingresos anuales que tuvo. El segundo rubro que tenemos es de recursos humanos, y este es bien interesante porque a veces nosotros pensamos que contratar una persona solo es definir el salario que yo le voy a pagar mensual, semanal, quincenal o diario, pero cuando se contrata una persona por nómina, tiene unos costos adicionales que a veces no se tienen en cuenta y suben bastante los costos operativos, que son las prestaciones sociales, los parafiscales, que están contemplados entre salud, pensión, ARL, las primas, las vacaciones, las cesantías, los intereses a las cesantías y otros rubros que se deben pagar y se deben provisionar mensualmente junto con el salario que se paga. Entonces, es bien importante tener esto en cuenta. ¿Por qué?
porque a veces hacemos las operaciones y no tenemos en cuenta lo que viene con ellos. Y pasamos por alto la normatividad y cometemos errores que después van a ser más costosos que si se hubieran provisionado desde el inicio. Y los proveedores y subcontratistas que van a depender directamente de la operación que se tenga en la empresa. Ahorita espero que de pronto si alguno tiene una pregunta, las apunte y las haga, porque este tema es bien delicado, el tema de impuestos, de recursos humanos. Estos dos temas son bien interesantes y es importante tenerlos claros. ¿Por qué? Porque si no se ejecutan de la manera correcta, se puede incurrir en sanciones que no se pueden retractar. Ya si las empresas incurren en obligaciones y después no tienen cómo soportar que todo está debidamente liquidado y elaborado, se pueden sancionar a las empresas y de manera delicada. Y es bien importante porque, por ejemplo, una persona que está mal contratada puede demandar a una empresa y prácticamente la puede quebrar solicitando pagos, indemnizaciones por malas contrataciones o mal manejo del personal que pueden acabar con el patrimonio de una persona. Entonces, por eso es importante hacer las cosas bien. Y por último, vamos a ver las herramientas que se pueden utilizar para facilitar la tarea contable. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es presupuestar la capacidad instalada. ¿Qué quiere decir esto? La necesidad que usted tiene de constituir empresa o no. Y este tema es bien importante. ¿Por qué? Porque han pasado casos de personas que constituyen empresa porque quieren emprender, pero no evalúan inicialmente los costos o los riesgos que tiene tener una empresa. Hay personas que como freelance o como independientes les va muy bien, tienen unos ingresos buenos y quieren emprender. Pero para eso es necesario inicialmente hacer un análisis de los costos y gastos que yo voy a tener como empresa de aquí en adelante. Porque ya no va a ser simplemente pagarme a mí o pagarme mi seguridad social. Cuando ya se tiene empresa, hay que tener en cuenta los rubros que les estaba comentando y muchos más dependiendo de la operación, dependiendo de la actividad económica. Entonces es importante presupuestar la capacidad instalada de la empresa, también para atender a mi cliente, para saber si yo tengo la capacidad de prestarle los servicios que él necesita que yo le preste. Establecer mi punto de equilibrio. ¿Por qué? Es importante tener en cuenta que cuando se hace la prefactibilidad o el precosteo o el presupuesto de una empresa nueva, es muy probable que si yo inicio, digamos que yo estoy supliendo todos los segmentos que tengo en mi empresa. Por ejemplo, si yo soy un ingeniero y hago unos planos, yo los llevo, los traigo, trabajo desde mi casa, pongo el internet de mi casa, utilizo mis herramientas. Pero es importante también costear todas estas cosas como si no las tuviéramos. Por ejemplo, yo transporto flores, pero porque tengo mi vehículo y me sale económico. Pero si no tuviera mi vehículo, ¿qué tanto tendría que pagar para poder transportarlas y entregarlas al costo que las estoy entregando y teniendo la utilidad que estoy teniendo? Es importante hacer ese tipo de análisis para ver si las empresas sí son rentables y si sí vale la pena emprender inicialmente. Hay que ser muy prudentes con el tema del emprendimiento. ¿Por qué? Por lo que les decía ahorita. Las empresas son como hijitos, que al principio hay que hacer todo, incluso hay que invertir, hay que inyectar, hay que ayudar, si hay que hacer de mensajero, si hay que hacer de secretario, de tesorero, de cartera, de lo que sea, hay que iniciar así, pero es importante tener en cuenta la proyección como si no tuviera las herramientas que tengo, para ver si la empresa realmente está siendo rentable. Porque si yo le suministro todo, puede que no sea rentable y yo la estoy sosteniendo con todos los recursos que le estoy suministrando. Buscar aliados estratégicos que me puedan colaborar. Por ejemplo,
el tema contable, el tema tributario, el tema legal. Es bien importante saber cómo se maneja. Por eso también ahí dice asesorarse bien, evitar gastos no significa no gastar. Hay casos de personas que emprenden y por evitarse gastos, voy a ser específica, un contador, empiezan a vender, a vender, a vender y no reportan nada a la DIAN. ¿Qué pasa si yo hago eso y no reporto? Si la DIAN se da cuenta de estos movimientos, de esta facturación, de esto, puede decir, hey, no estás tributando tus ingresos, no estás reportando tus ingresos, vamos a sancionarte por evasión o demás. Y las sanciones que van a tener van a ser mucho más altas que si se hubieran asesorado desde un inicio para iniciarla, para empezar su operación con su empresa como debe ser, una empresa sana que crece bien. Como les decía, como un hijito que crece sano, alimentado, fundamentado. Bien, buscar la legalidad en todas las operaciones, que esto es algo bien interesante. ¿Por qué? Primero, partiendo desde el principio de que los que participamos en estas charlas de emprendimiento tenemos temor de Dios y debemos saber siempre que y tener claro que debemos ser justos con las operaciones que tenemos y dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Procurar la legalidad siempre, porque es más fácil que yo salga adelante en la legalidad, tengo toda la evidencia de mi operación, ha sido transparente, nadie puede juzgarla, nadie puede tacharla, desde los entes nacionales y distritales para abajo. Entonces, es importante que tengamos esto claro para poder emprender. No sé, bueno, en las diapositivas ya finalizamos. Hay muchos temas que abarcar, pero quise como hablar sobre el tema del emprendimiento, los errores que se cometen siempre cuando se va a emprender, cuando se va a iniciar. Y lo básico que debemos saber inicialmente es los costos que vamos a tener, el presupuesto que vamos a invertir, los negocios, cómo los vamos a manejar, porque también pasa mucho que las empresas, que las personas que emprenden, claro, todos queremos vender mucho, pero debemos ser muy aterrizados en las proyecciones que vamos a hacer, porque la realidad emocional de montar una empresa es muy diferente a la realidad económica que se vive. Entonces es importante separar las emociones de los negocios, porque pues obviamente no nos van a coincidir. Y los negocios deben hacerse con cabeza fría, porque son una responsabilidad bien grande. Y pues sí, tiene muchos beneficios, porque no es lo mismo decir, hola, mi nombre es Carolina Gaitán, a decir, hola, mi nombre es Carolina Gaitán, represento esta empresa que va a trabajar contigo y va a responder hasta el total de sus aportes, hasta el total de mi patrimonio, voy a responder. Entonces es bien interesante saber que tener una empresa y emprender está muy bien, lo podemos hacer, pero la idea es que lo hagamos de la manera correcta, que no cometamos errores pequeños que nos puedan costar mucho, que nos puedan hacer perder nuestro patrimonio. Hay muchas ocasiones en las que las personas invierten su patrimonio, sus cosas, su dinero, sus ahorros, y los pierden por malas decisiones o por no asesorarse de la manera correcta. Y hay muchas cosas que son muy sencillas de hacer, pero no las conocemos y es normal que no las conozcamos, pero es normal que podamos asesorarnos y hacerlas de la manera correcta. Me gustaría que iniciáramos de pronto el bloque de preguntas porque hay muchos temas que es probable que hayan quedado como con dudas y que iniciemos esta parte. ¿Ya sé? Aquí estoy. Para las preguntas, ya abro el espacio. Sí. Bueno, gracias, hermana Carolina. Muy, muy interesante y propicio el tema, especialmente, bueno, como tú decías, los que estamos empezando y los que ya tienen el negocio en marcha. Entonces, bueno, el que tenga una pregunta es ahora el momento. Si quiere me levanta la manito o activa el micrófono, escribe en el chat
para darle pase pueda hacer su pregunta. Aprovechemos. Dios le bendiga, hermana. Amén. Hermana, ¿qué información nos podría brindar acerca de la UFP? Acerca de, para las personas que no somos que somos jurídicas. Con respecto a este tema, pues está bastante delicado en Colombia y quería saber qué información tiene. Bueno, con respecto a este tema, con las personas naturales, que esto es sobre el tema de seguridad social, ¿verdad? Entonces, bueno, hay un tema, hay parte desde los ingresos. Digamos, si yo soy una persona natural y yo paso mi cuenta de cobro todos los meses por 10 millones de pesos y los pagos de seguridad social no se hacen por los 10 millones de pesos, se hace por el 40% de la base total, es decir, por 4 millones de pesos yo debo liquidar. Hola. ¿Sí? Señora, ¿ya sé? Creo que la hermana hace la pregunta para personas jurídicas, porque creo que ellos son los de la empresa del calzado. Ya sé. Entendí mal, hermana Astrid. Ya sé. Dígame, Hermana Gabriel. Astrid, ¿me puedes Ya. verificar? Si era que tenía un problema que yo los escuchaba a ustedes y ustedes no me escuchaban a mí. Sigan adelante, listo. Ya. Hermana Astrid, ¿nos puede confirmar si es para persona natural o para persona jurídica? Hermana, pues quería preguntarle porque con respecto a eso se ha escuchado, pues lo que he escuchado es que este año, pues en Colombia, por decirlo así, se va a tener la parte a las empresas de persona natural como más vigiladas en el tema de la UGPP con respecto a declaraciones y demás. Quería saber qué información tiene usted acerca de ese tema y qué tan verdad es que ya hay que el natural debe pasarse al jurídico. Bueno, ya esa pregunta es más clara. Bueno, con respecto a eso puedo decirle, hermana, que sí, la UGPP va a empezar a verificar con declaración de renta en mano los aportes a seguridad social que se realicen. Eso quiere decir que lo que usted reporte en declaración de renta por concepto de ingresos debe coincidir con sus pagos para fiscales y seguridad social. Ojo, no todos los ingresos son bases para pago de UGPP. Por ejemplo, las rentas de capital, las rentas de pensión, las rentas de... estas rentas son las que no son base, pero las que son rentas por salarios o por honorarios y los de movimientos. Estos van a ser conciliados con los aportes a seguridad social. Y es bien importante que se haga de la manera correcta. Sí se va a empezar a controlar un poco más para personas naturales. Exactamente. Hermana Astrid nos confirma si quedó Hermana, resuelta. o sea que con respecto a eso, ahorita es mejor estar como persona jurídica, porque pues al parecer, según la respuesta, la persona natural va a tener que pagar mucho más de lo que normalmente uno está acostumbrado a cancelar. Sí, pues en ese caso hay que evaluar los costos de operación de una empresa y los costos de pago de seguridad social. ¿Por qué? Porque si usted es independiente y paga su planilla y le está saliendo costosa, tiene que mirarlo desde el punto de vista de la empresa, porque con la empresa no solamente tiene que pagar su planilla, sino que también tiene que pagar impuestos asociados a los ingresos, que fueron los que mencionamos anteriormente, que se liquidan en base a los ingresos. Entonces, tendría que hablar con la persona que le ayuda con la contabilidad para que le dijera qué es mejor a nivel económico, a nivel de flujo de caja. ¿Cuál sería más rentable? ¿Está bien la pregunta? ¿Quedó satisfecha, hermana? Sí, hermana. Hermana, otra pregunta, qué pena.
Tranquila. Disculpe. ¿Qué tan cierto es que una UGPP puede quebrar una empresa? Pues quebrar como tal, sí y no. O sea, el objetivo de la UGPP no es quebrar las empresas, es que paguen lo que deben pagar por concepto de prestaciones sociales. Entonces, si usted, por ejemplo, no digo usted, por ejemplo, sino hay empresas que, por ejemplo, pagan el salario mínimo a los empleados y les dan unos bonos adicionales, pero los reportan como ingresos. Eso está mal, porque para ellos es como ingreso normal y lo deben incluir dentro de la liquidación de las prestaciones sociales, ¿sí? Entonces hay que ser muy cuidadoso con esos valores extras que se pagan aparte del salario, porque se deben reportar de la manera correcta. Y eso se controla. Entonces, si uno paga un salario mínimo, es un salario mínimo. Si usted va a pagar un salario mínimo y unos adicionales, debe justificarlos de la manera correcta para que no incurra en sanciones. Los entes distritales y nacionales están en el deber de vigilar que los empleados sean tratados de la manera correcta con sus prestaciones sociales. Y ellos pueden sancionar a las empresas a raíz de los malos manejos de los recursos humanos. Entonces, si la empresa no tiene la capacidad para pagar esas sanciones, pues es probable que pueda entrar en una crisis económica y tener que entrar en liquidación. Pero eso depende del manejo que se le dé. Bueno, la hermana Cristina tiene una pregunta. Sí, en el chat, la hermana Cristina pregunta, buenas noches, tengo una pregunta. Al principio en la constitución de la empresa habló sobre la Cámara de Comercio y un 7% de algo, pero no sé bien qué era, porque me perdí en ese punto. ¿Me lo podría repetir, por favor? Muchas gracias. Claro que sí. Lo que pasa es que cuando se constituyen las empresas, el ente en Colombia que hace la creación, conservación y seguimiento a las sociedades se llama Cámara de Comercio. En todos los departamentos existen estos entes que registran y vigilan a las sociedades. Para poderse registrar, hay que hacer un pago anual. El inicial, que es el de constitución, y de ahí en adelante de renovación de la Cámara de Comercio. Eso tiene un costo que está ligado al patrimonio de la empresa. El costo es del 0.7% de ese patrimonio y se paga anualmente. Ese es el valor que se paga anualmente, el 0.7%, hermana Cristina. Gracias, hermana Carolina. Hermana Cristina nos confirma por el chat si queda resuelta su pregunta. Aquí tenemos la hermana Paola Cabal, que tiene la manito levantada. Hermana Paola, adelante con su pregunta. Dios les bendiga. Una preguntita. ¿Nada de eso es aplicable a una tienda virtual? Bueno, las tiendas virtuales, ¿qué tienen? Pueden vender y pueden facturar, pero no son vigiladas, porque por lo general los clientes son personas naturales. Y hay un tema que tenemos que tener en cuenta y es que cómo la DIAN puede percatarse de los movimientos financieros de una empresa. Hay unos informes que tienen que entregar todas las empresas que se llaman medios magnéticos o información exógena. Y es donde se reporta toda la operación de la empresa por terceros. Es decir, si yo le vendí a la hermana 10 millones de pesos, yo tengo que reportarle a la DIAN que yo le vendí a ella eso, porque yo utilicé ese gasto para mi empresa. Entonces así la DIAN cruza la información de las empresas y así es como le dice a las empresas, hey, a usted le faltó reportar estos ingresos, acá fulanito de tal me está diciendo que le compró. Entonces, ¿qué pasa con las tiendas virtuales? Las tiendas virtuales por lo general le venden a personas naturales y las personas naturales no emiten medios
genéticos ni información exógena. Creo que todos me pueden responder esa pregunta. Ninguno de las personas que estamos acá como personas emitimos esos informes a la DIAN. Entonces las tiendas virtuales venden a nivel personal. ¿Cuál es la recomendación? Si sus movimientos son muy altos y hace su evaluación de cómo le está yendo a nivel económico, usted puede decir, voy a formalizarme y voy a emprender con una empresa. Pero si su operación es pequeña, usted puede trabajar con la formalidad que se llama sacar el RUT y colocarle un nombre comercial. Usted puede registrar su nombre comercial y vender como persona natural por medio de cuenta de cobro a las personas naturales y pues no tributa por ese motivo, porque es Sí, antes de pasar la silla. ¿Está claro? Ana Paola, quedó resuelta su inquietud. Muy claro, muchísimas gracias. Bueno. Gracias, hermana Paola. No sé si, bueno, no tengo más manitos levantadas. No sé si hay alguno de los otros hermanos que nos acompañan hoy que tenga alguna otra duda. Ah, aquí tengo la hermana Astrid, está haciendo una pregunta por el chat. Dice, ¿cuáles son los informes mensuales que una empresa le debe solicitar a su contador? Bueno, el contador inicialmente, bueno, el deber ser de un contador es trabajar para el empresario, ¿sí? Pero en Colombia, ¿qué ha pasado? Que el contador se debe a la DIAN o a los entes porque pues son los que fiscalizan. Entonces, por lo general está pasando o ha pasado y seguirá pasando que el contador trabaja principalmente para que su contabilidad quede perfecta y que la DIAN si los fiscaliza no haya ningún inconveniente. Entonces, inicialmente el contador entrega sus informes tributarios. ¿Cuáles son estos? La liquidación de sus impuestos con sus soportes. La liquidación de los impuestos mensuales son como el resultado de procesar la información contable mensual de su empresa. Pero hay informes adicionales que usted puede solicitar, como por ejemplo un informe de costos y gastos del mes, en donde le diga qué gastó y qué ingresó, cuántas ventas tuvo, cuántos gastos tuvo, qué tipo de gastos tuvo. Es bien importante saber eso, ¿por qué? En el caso de un restaurante, por ejemplo, a veces no sabemos y las empresas se puede ir el dinero por gastos que no nos damos cuenta. Por eso pongo el ejemplo del restaurante. Por ejemplo, hacen papas fritas y se va el dinero, se van los gastos, se va la empresa por el aceite, porque estaban fritando las papas en un aceite. Entonces, todo el tiempo tienen que estar comprando aceite y no se están dando cuenta que por ahí está el déficit. Entonces, es bien interesante que de pronto el contador pudiera dar ese tipo de informes de gastos detallados del mes. Y así es muy fácil de pronto hacer un análisis a las personas que no son contadores, al empresario, al dueño, ver cómo está su empresa, ver qué movimientos está teniendo, si de pronto se le subió mucho el gas, se le subió mucho el internet, él gastó demasiado en transportes, entonces le sale mejor comprar un carro, y temas así ya de detalle de su contabilidad que le pueden generar un valor agregado a su empresa, no solamente emitir los estados financieros o liquidar los impuestos. ¿Y eso lo puedo? No creo. Amén. Hermana Astrid nos confirma si queda resuelta su inquietud. Y por aquí nos saluda la hermana Andrea Cuello. Hermana Andrea, no sé si tiene alguna duda. Puede activar su micrófono también. O la hace por el chat y la leen. Bueno, dice la hermana Andrea Cuello, quería consultar lo siguiente. Soy emprendedora y hace 3 meses aproximadamente constituí mi emprendimiento por medio de la Cámara de Comercio, pero me gustaría saber cada cuánto tiempo o de qué manera puedo darme cuenta lo que legalmente me corresponde hacer
o pagar, por ejemplo? Bueno, Gracias. hermana Andrea, hay que mirar varios aspectos. Primero, ¿se constituyó en Cámara de Comercio bajo qué figura? Porque en Cámara de Comercio nos podemos constituir bajo varias figuras. Como empresa, como establecimiento de comercio, como nombre comercial. Entonces, estos tres aspectos varían y no tienen las mismas responsabilidades. Por ejemplo, si usted Como persona, señora, dice que como persona natural. como persona natural, ok. Como persona natural, si se registró en Cámara de Comercio, pues su obligación principal inicialmente es pagar su renovación de Cámara de Comercio todos los años. Y de ahí en adelante, no tiene ninguna obligación con impuestos porque pues, las personas naturales solamente están obligadas a pagar su declaración de renta en el caso de que haya superado los topes y su declaración de ICA en el caso de que haya superado los topes. ¿Cuáles son esos topes? Una persona es declarante de renta cuando supera el tope de ingresos que está en este momento en 36 millones de pesos anuales. Si usted recibe eso, es declarante de renta anual, cada año la debe hacer. Y si es de ICA, si usted superó los 130 millones, 126 millones de pesos anuales, si usted recibe más de eso, es declarante de ICA. Esas serían sus obligaciones. Y por supuesto, pagar su seguridad social para que no le digan, para que no la vaya a requerir la UGPP por ingresos que no está soportando con seguridad social. No sé si quedaría claro para la hermana Andrea y si alguno tiene alguna otra pregunta. Bueno, creo que la hermana Andrea dice perfecto, muchísimas gracias, me quedó muy claro. Gracias, hermana Andrea, por su pregunta. La hermana Cristina tiene otra pregunta. Dice, en el caso de una tienda virtual constituida como persona natural que vende a una empresa y la empresa sí presenta medios magnéticos, en ese caso, ¿cuál sería mi responsabilidad tributaria? Bueno, ahí vemos el caso de los medios magnéticos y es una pregunta bien interesante. ¿Por qué? Porque las empresas que reportan medios magnéticos y contratan personas naturales son las que hacen que esas personas se vuelvan declarantes. ¿Eso qué quiere decir? Si usted le vende a una empresa, vamos a poner un ejemplo, 50 millones de pesos al año, esos son más o menos 5 o 6 millones de pesos mensuales, esa empresa le va a reportar a usted que le compró ese valor mensual. Y ahí es cuando usted se convierte en declarante de renta, porque esa empresa lo reporta, ¿sí? Usted puede seguir pasando sus cuentas de cobro, que es lo que se debe pasar cuando es persona natural, pero ya tiene que empezar a declarar renta por esos ingresos. Y es importante que tengamos en cuenta esto, ¿por qué? Porque hay casos en los que las personas venden y no se percatan de esos valores y tienen que declarar y solo se dan cuenta cuando la DIAN los requiere, pero la DIAN no requiere inmediatamente en el año que usted tenía que declarar. Por ejemplo, este año las rentas de personas naturales son entre agosto y octubre de todos los años. Digamos que usted tenía que declarar este año, las rentas son año vencido, entonces este año se declaraban las del 2019, pero la DIAN no le va a decir ahorita que usted no declaró, le va a decir el otro año. ¿Qué pasa? Cuando le diga ya usted tiene que pagar una sanción y unos intereses moratorios por el tiempo que pasó y usted no pagó su declaración, si le tocaba pagar. Hay veces en las que las declaraciones de renta simplemente hay que presentarlas sin pago, porque le da saldo a favor o le da saldo en ceros. Entonces, hay un tabú con el tema de la declaración de renta, porque las personas piensan que declaración de renta pagar, pero en realidad no es tan así. Sí, de pronto tiene que pagarle al contador y de pronto tiene que pagar algo porque le dio así, la liquidación le dio a pagar. Pero la declaración de renta le abre puertas a las personas a nivel financiero. Cuando usted declara renta, los bancos le prestan más porque está demostrando
que legalmente usted sí tiene los ingresos que dicen en esa declaración. No como en muchos casos que las personas, por ejemplo, piden un crédito y les toca presentar el certificado laboral con los desprendibles de pago, los movimientos de cuenta. Si usted declara renta, con la declaración de renta es más que suficiente porque usted está queriendo decir que ante el Estado usted sí recibió esos ingresos. Entonces el banco está más tranquilo, más confiado porque sabe que eso es verdad. Que si usted pasara un certificado de un contador donde dice que recibió un dinero. Entonces, cuando las empresas le reportan a usted los ingresos, ya se convierte en declarante y debe solamente cumplir con este requisito, no absolutamente nada más. No sé si respondí la pregunta para la hermana. Sí, no solamente esa empresa, es importante tener en cuenta los requisitos para volverse declarante. En realidad son 5 requisitos o 5 causales por las cuales usted se vuelve declarante. Uno, que es por ingresos, que como les comentaba, es por ganar en promedio 35 millones de pesos, pero eso va a subir todos los años porque depende de la VT. La VT es una tarifa que pone el Estado para calcular las sanciones y los ingresos. Todos los años va cambiando, ¿sí? Entonces, este año los ingresos para que usted fuera declarante eran mínimo de 35 millones de pesos. Otra causal es porque usted mueva su cuenta bancaria o 2, la suma de 2 también cuenta. Por ejemplo, si usted movió en una cuenta 50 millones y en la otra 70, automáticamente se vuelve declarante de renta porque tiene que reportar qué movió en esas cuentas. Por consumo de tarjetas de crédito, también se convierte en declarante. Más o menos está entre 46 millones de pesos la base para movimientos de tarjetas de crédito. Por patrimonio, si usted tiene casas, carros, becas, yates, pues tiene que declarar ese patrimonio que tiene con la DIAN. Entonces, esas básicamente son las causales por las cuales usted se vuelve declarante. Tiene que tener en cuenta no solamente los ingresos que tenga de una empresa, porque a veces pasa mucho, que por ejemplo yo soy empleado y me gano 3 millones de pesos y pues no me da la base porque no me suman los 35. Pero si yo muevo, digamos que yo me gano los 3 millones de pesos, pero entonces mi papá me manda 500.000, entonces yo estoy moviendo 3.500.000 en mi cuenta y eso me hace declarante, porque si ustedes suman 3.500.000 por 12 ya supera el tope, que son 36 millones de pesos. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas cosas porque es muy común que personas paguen sanciones y no se dan cuenta que les tocaba ser declarantes, que les tocaba declarar renta y se convierten y nunca supieron y cuando se dan cuenta porque ya les toca pagar sanción. Entonces es bien importante que tengan en cuenta esas causales a nivel de persona natural. Carolina, es muy importante. Bueno, dice la hermana Cristina, ya me quedó claro. Muchísimas gracias. Bueno, no sé quién más tiene una pregunta. Ha estado muy chévere hoy, han estado muy participativos y bastantes dudas. Aprovechemos aquí que tenemos a la hermana Carolina. Bueno, parece que ya todo quedó claro. Hermano Gabriel, no sé si usted iba a decir algo. Que lo veo ahí. Bueno, no, siempre el tema de la contabilidad es complejo, es bastante complejo, pero bueno, la hermana Carolina ahí fue aclarando cosas. Lo que pasa, hermana Caro, es que tenemos unos empresarios que no saben ni qué es Cámara de Comercio, o sea, porque son futuros empresarios. Claro. Por ejemplo, yo le voy a colocar un ejemplo. En Santa Marta hay una hermana que trabajaba en casa de familia, se ganaba 6.000 pesos diarios
y fui a dar esas conferencias y esa hermana pues un día testificó en un congreso que nosotros tuvimos de obra social y ella dice que todo en la vida se aprende, porque ella no sabía qué era Cámara de Comercio, ni dónde quedaba eso, ni qué era DIAN, ni qué era RUT, ni qué era... Entonces, de pronto, no sé si de pronto en otro momento volverla a invitar, porque lo que queremos bajar es ese... A mí me ha dado resultado el emprendimiento, porque es que el andamiaje científico, yo lo he bajado a que lo entienda un niño. Entonces, como sí estuvo como claro lo que era la persona natural y la cosa, pero verdad que los temas contables son un poco complejos y sobre todo que hay normas que son cambiantes y uno, cuando eso el contador es como el que está al día sobre esas cosas, porque hoy hay una norma, mañana hay otra, ni cuenta se dio uno que vino otra norma. Entonces un poquito de pronto en la próxima, un poquito bajarlo más, porque aquí hay gente que todavía ni ha emprendido, porque como les digo, les coloqué ese ejemplo de la hermana que lavaba ajeno, no, de pronto no sabía qué es patrimonio, y usted comenzó, bueno, ya al final dijo que patrimonio es que tengo una casa, tengo un yate, tengo que otra cosa, bueno, eso que usted dijo, que el patrimonio son aquellos bienes que yo tengo el carro, tengo la moto, en fin. Entonces... Los noto muy activos, hermano Gabriel. Creo que todos estuvieron haciendo preguntas acorde a sus negocios. Entonces, no, estuvo bien. Claro, sí, la charla es maravillosa. Maravillosa. Y también es bueno que los futuros empresarios y los que ya son empresarios se vayan relacionando con los lenguajes técnicos que se manejan, porque es bueno que usted vaya sabiendo qué es patrimonio, qué es activo, qué es pasivo, qué es, bueno, usted lo explicaría mejor, hermana Caro, y sobre todo ese tema de los impuestos como cómplice. Sí, bueno, ahí es importante, más que saber qué es activo, qué es pasivo, es saber, como les decía, que las empresas son unos hijitos, que al principio es duro. Ser empresario no es fácil, hay que ayudarle a la empresa, de pronto a veces hay que poner del bolsillo. Hay ocasiones en las que se complica y creo que ahora más con toda esta situación que ha pasado a nivel mundial. Pero hay una ventaja y es que usted es su propio jefe. Usted puede tomar decisiones tanto buenas como malas. Y es importante que las tome de la manera correcta. Primero, porque somos hombres temerosos de Dios. Y segundo, porque el que hace las cosas bien, pues finalmente le va bien. Si yo hago mi contabilidad bien, pues nadie puede decir nada, ni la DIAN. La DIAN es Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Ellos son los encargados de recaudar los impuestos de Colombia. Entonces, y ellos hacen seguimiento a todo el mundo, a las personas naturales y jurídicas. Entonces es importante hacer las cosas bien porque, como les decía en las diapositivas, pagar menos no significa tomar buenas decisiones. A veces los empresarios por ahorrar dinero gastan más porque después tienen que pagar multas, sanciones y demás. Y es bueno asesorarse. Si usted quiere empezar una empresa, lo último que quiere es que sea un dolor de cabeza para usted. Entonces lo más importante es que se haga bien desde el principio. Lo mismo como persona natural. Hay muchas cosas que se pueden practicar sin necesidad de constituir empresa y se considera emprendimiento. Por ejemplo, la hermana que habló de su tienda online. Las tiendas online hoy en día son muy comunes, están por todos lados y tienen la facilidad de que se pueden hacer desde su casa y como persona natural, sin pagar impuestos, sin pagar arriendos, sin pagar locales, que es como lo más costoso hoy en día, tener un lugar para mostrar su vitrina, como para mostrar su producto. Entonces la vitrina hoy en día son las redes sociales y eso hay que aprovecharlo. Emprender como empresa es bien bonito, pero eso no quiere decir que todo lo que yo hago tiene que ser una empresa. Hay cosas que se pueden llevar como persona natural, ¿sí? Entonces, eso hay que tenerlo claro. No todo quiere decir que hay que constituir una empresa, porque es una responsabilidad bien grande. Sí, hermana Carolina,
¿Me escuchan? Sí, señor. Oye, hay una dificultad, por ejemplo, hay un hermano que ha emprendido, de esos que capacité, y no es rico, le ha ido bien, pero siempre le advertí yo que tiene unos empleados y nunca los asegura, nunca le dije que, y esos empleados andan en la calle, y siempre le he pedido que es lo que a veces el empresario así no quiere someterse, y eso sí es lo que usted decía, que un accidente, sobre todo eso en la contratación de personas, un accidente, eso sí es gravísimo, gravísimo. Sí, es bien importante tener en cuenta todas esas cosas. Por eso hay un punto que les decía que puede que usted sea la persona que hace todo, que suministra todo, pero hay que tener en cuenta esos gastos que usted se está ganando, por decirlo así. Y digamos una empresa que no cumple con todas sus obligaciones, digamos que no está siendo tan rentable como creemos, porque si a la hora del que miramos y contrata empleados, pero no les paga todo, o hay gastos que no está pagando por ganar un poco más y ver rentabilidad, en realidad no está siendo rentable, porque hay gastos que hay que incluirlos, y si no se incluyen, pues obvio, me van a hacer ver más rentable, pero en realidad no es así. Y el día de mañana sucede un accidente y es un tema muy delicado. El tema de recursos humanos es muy delicado porque el gobierno siempre va a defender a los empleados, siempre va a velar por su bienestar. Entonces, la obligación de tener o la necesidad de tener un empleado hay que sopesarla bien, hay que pensarla y analizarla, porque obviamente me genera un costo, como les decía, no solamente es que yo negocie cuánto le voy a pagar al mes, la carga de prestaciones está en un 44% adicional al salario. ¿Qué quiere decir esto? Si usted contrata a una persona por $1.000.000, no solo le tiene que pagar ese $1.000.000, le tiene que pagar 440.000 pesos adicionales que está distribuido en las prestaciones sociales que ese empleado tiene por derecho. Y cuando usted no las paga y deja pasar el tiempo, quiero decirle que los temas de seguridad social y de contratación prescriben hasta dentro de 100 años. Una persona puede pedirle a usted que reliquide sus salarios y demás hasta en 100 años. Entonces, digamos que es un tema bien importante tenerlo en cuenta porque puede pasar incluso de generación en generación y puede causar problemas muy grandes. Entonces, es algo que hay que tener en cuenta y también por el riesgo. Ahorita hay algo que se llama seguridad y salud en el trabajo y es algo que es obligatorio en todas las empresas a implementar, que es garantizarle a los empleados que estén bien, que estén asegurados, que estén en condiciones óptimas de trabajo. Y si ni siquiera les estamos pagando planillas, seguridad social, prestaciones, pues ya estamos incurriendo en un riesgo demasiado alto. Y si son trabajos de alto riesgo, peor. Entonces, para contratar siempre la recomendación es pensarlo bien, si la empresa lo puede pagar y si lo puede hacer, que lo haga de la manera correcta. Como les decía también que pues acá somos un grupo de hermanos que tenemos temor de Dios y sabemos que el obrero es digno de su salario y pues en Colombia la ley dice que no solo se le paga un salario mensual, sino unas prestaciones. Entonces hay que hacerlo de la manera correcta. Amén. Hermana Carolina, eso que usted acaba de mencionar es muy importante, lo de seguridad y salud en el trabajo. Por ejemplo, además de ese 44%, como usted decía, entraría el dinero que se destina para elementos de protección personal, si son trabajos como usted nombraba, que de pronto no sé si es en una industria, en un taller, si la persona está expuesta a riesgo, por ejemplo, de quemaduras, de alturas, también se requieren unos cursos especiales. Y todo esto son más y más costos que tiene que asumir la empresa y que deben ser contemplados, si no las sanciones también son más altas. No sé, hasta aquí
hermano Gabriel, si tiene más dudas y si alguien más tiene otra inquietud. Yo creo que esto sería para pasar aquí como 3 noches, ¿no? Pero tenemos que irnos y darle gracias a Dios por esta oportunidad. Me gustó algo que el grupo se mantuvo. Comenzamos con 28, terminamos con 27. Gracias a Dios, hermana Carolina, ¿qué más puedo yo desearle? Muchas bendiciones. Gracias por poner estos conocimientos al servicio del Señor y de su pueblo, porque aquí la realidad es esa. Entonces, usted sabe que conoce bien la Biblia, que ni un vaso de agua le quedará sin recompensa, porque el Señor paga toda obra que uno hace, se la paga y bien paga. Entonces, me saluda Jaimito, que no lo veo por ahí. Jaimito hoy se puso pesado, voy de jugar a la esposa. Y entonces, sí, vamos a orar, a pedirle a Dios, pero ya aquí tengo la frase del día. Esta me la mandó, espere un momentico. Esta me la mandó el hermano Lendi Andrade, yo no sé si estará conectado ahí, el arquitecto del Valle. Dice, mire que ya hay mucha gente que está colaborando, ya me están enviando ayudas. También me mandó un video muy bonito que lo voy a reenviar ahora después de la conferencia, que son digamos, como los temas de apoyo a lo que hemos dado. Dice la frase, no te rindas nunca, porque nunca sabes si el éxito, no te rindas nunca, porque nunca sabes si el éxito está, si el próximo intento será el que funcionará. Vamos a decirlo otra vez, porque me ha costado trabajo ahora. No te rindas nunca, porque nunca sabes si el próximo intento será el que funcionará. Dios les bendiga. Esta frase la vamos a enviar al grupo. También saludando a la hermana Astrid. Y que el Señor le bendiga a todos. Al hermano José Contreras, que es un pastor nuestro, que siempre se conecta. No sé si el hermano José está ahí. Hermano José Contreras. El hermano Campo Elías Castro. El hermano José está ahí. No lo veo. Bueno, ya se Está desconectó. el hermano Pedro y está el hermano Campo Elías Castro. ¿Quién está ahí de los hermanos? Silfredito y el hermano Campo Elías Bueno, Castro. vamos a pedirle a Silfredito, que es colega de la hermana Carolina, que él le pida al Señor que nos bendiga. Hermano Silfredo, Dios lo bendiga, un saludo. Y vamos a pedirle a usted que dirija esta oración y pida por la prosperidad, en este caso que es el contexto, la prosperidad económica. Amén. De todos los hermanos. Amén. Bueno, vamos a orar. Gracias a Dios por estas explicaciones contables y tributarias. Nos llena de conocimiento y sabiduría a las empresas que están iniciando y las que van en camino. Amén. Gracias a Dios por estos propósitos. Oremos para que Dios sea ensanchando el conocimiento de cada uno de nosotros y esta escuela sea de gran bendición para toda la iglesia y hermanos. Oremos, Señor Jesús. Te damos gracias, Padre Celestial. Gracias te damos, Dios mío, Señor.